Gracias. Hoy día va el hermano José Díaz. Bien, estamos ya en Facebook, estamos, digamos, transmitiendo a través de Facebook Live en la página del hermano Néstor Sánchez. Muy buenas tardes y bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí otra vez en este día, miércoles, ¿no? Hoy día, miércoles 25 de septiembre del 2024. Y así se nos van pasando los días. Bueno, el día de hoy entonces vamos a tener el mensaje de parte de Dios a través de nuestro hermano José Díaz. Si no me equivoco, vamos a ingresar a algunas personas más que están llegando a la plataforma. Esta plataforma que se llama ¿Qué dice la Divina Respuesta? Así que vamos a escuchar hoy día la palabra del Señor por boca de nuestro hermano José. Entonces, vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial porque tenemos que encomendarnos al Señor para que todo lo que nosotros escuchemos y digamos sea absorbido por nuestro corazón, por nuestra mente, ¿bien? Para que lo podamos entender, lo podamos comprender y para que a través de la palabra de Dios podamos adquirir la sabiduría para poder, digamos, tomar las mejores decisiones para nuestra vida, ¿bien? Y una de las mejores decisiones que hemos podido tomar en nuestra vida, obviamente, ha sido el poder llegar a pertenecer a el cuerpo de Cristo a través de las aguas del bautismo, ¿ya? De tal manera que eh, eso nos va a ayudar, nos va a permitir a nosotros, después de haber sido bautizados y con un trabajo constante y permanente durante el resto de nuestra vida, no solamente para nosotros, sino que también para otras personas, para que puedan conocer al Señor, para que puedan conocer a Dios, para que puedan digamos, también poder llegar a obedecer a Dios, a nuestro Padre Celestial, porque esa es la mejor decisión que nosotros podemos tomar, entonces podamos obtener una vida eterna y nosotros estaremos haciendo al final de cuentas nuestro trabajo. Oremos, vamos a orar, Señor. Quisiera pedir a nuestro... Hola, hermano Luis Cruz, ¿cómo está usted? Que gusto saludarlo de nuevo. ¿Cómo está? Hola hermano, buenas tardes. Gracias, Dios le bendiga. Igualmente, hermanito. Oye, hermano querido, ¿usted nos podría guiar en una oración antes de comenzar a escuchar la palabra de Dios, por favor? Sí, mi hermano, Muy bien, mucho gusto. vamos a orar entonces. Vamos a orar. Dios soberano, a usted Padre nos dirigimos en esta tarde. Primeramente, queremos agradecerle, Señor, por concedernos el don de la vida. Gracias, Padre, por el inmenso amor que usted tiene para con cada uno de nosotros, agradeciendo este momento, el cual nos podemos, Señor, reunir a través de este medio, Señor, que nuestros hermanos utilizan para expandir el evangelio de tu Hijo, Señor, para fortalecer nuestro espíritu, Señor, y crecer en el conocimiento de tu santa voluntad. Gracias por cada una de las bendiciones, Señor, que tú nos das, el alimento, el abrigo, Señor, necesario. A la misma vez, Padre, rogándole para que usted ayude a cada uno de nuestros hermanos que en diferentes partes del mundo, Padre, se encuentran eh, en las dificultades, Señor, de esta vida. Sabemos que mientras estemos en este cuerpo, Señor, vamos a tener dificultades, pero con la fe en tu Hijo podemos, Señor, sobrellevarlas y así seguir adelante en ese camino que tú has trazado a través de tu Hijo, Señor, que es la vida eterna. También pidiéndote, Padre, por las autoridades de este mundo, para que, Señor, nos den paz, Señor, tranquilidad. Pon hombres, Señor, prudentes, sabios, Señor, que nos den paz y tranquilidad y que sean buenos gobernantes, Señor. Gracias también te damos, Padre, por el privilegio de esta tarde de escuchar tu santa palabra a través de nuestro hermano que el día va a exponer, Señor, tu palabra. Ayúdale, Señor, dale palabras de sabiduría y de entendimiento, Señor, para que cada uno de nosotros sea edificado, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas te damos.
pero siempre con humildad y sencillez en el corazón, dejando que siempre, Padre, se haga tu voluntad, mas no la nuestra. Y dejamos estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Luis Cruz, por habernos traído la primera oración del día de esta plataforma, en el cual nos reunimos todos los días a las 20 horas, 8 de la noche, hora de Chile. Y gracias a cada uno de ustedes, una vez más les doy a todos los hermanos, a los hermanos que están acá en Chile, que están desde los Estados Unidos, desde el Perú, desde otras localidades y ciudades y pueblos y países, ahí en Argentina también, en fin, y si se me olvida alguno, por favor, perdónenme. Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios ahora. Recuerden ustedes que este estudio va a ser subido a la plataforma de YouTube, en el canal Iglesia de Cristo PDA, para que puedan compartirlo, suscribirse también, y si desean que alguien más pueda escuchar el estudio del día de hoy que traerá nuestro hermano José, entonces pueden compartirlo con aquellos. El poder y la sabiduría de Dios es el tema del día de hoy para escuchar, hermano José. Adelante, que el Señor le bendiga. Bien, buenas noches, tengan todos. Gracias una vez más a ustedes por la invitación hecha para compartir por medio de esta plataforma, pues, la bendita palabra de Dios. Quisiera, hermano, pues, compartir la pantalla para colocar las citas ¿Está de listo, las que voy hermano? a estar hablando. Adelante. Ok. Eh, ok. Ay, ay, ay. No se ve. ¿Se ve la pantalla o no? Norman. Ya va. Ahí se ve la Biblia, Tampoco, hermano. ¿no? Ok, No. momento. Momento, hermano, ya va. Ya la vamos a arreglar. No, aquí. Ya la, ya la vamos a arreglar. Ujú. Ok. Ahora sí. Ahora sí, hermano. Perfecto. Ok, muy bien. Hermanos, la intención de compartir este tema es tratar de darle una comprensión muy asertiva a lo que Dios ha dicho en su palabra en relación a la salvación. Es, es, es bueno pensar un poco acerca de lo que sucedió desde el principio de la creación. Todo está ordenado, como dice Génesis, todo fue ordenado por Dios por medio de su palabra y también por medio de su palabra todas las cosas subsisten. Eh, la persona que quiera saber del poder y de la sabiduría de Dios tiene que enfocarse un poco acerca de lo que Dios ha dicho durante toda la trayectoria de la Biblia. Lo habló mediante los profetas, que ellos hablaron, indagaron, escudriñaron en qué tiempo o en qué persona iba a venir el Cristo. Dice que ellos fueron solamente administradores de lo que Dios le estaba diciendo y que no la estaban resguardando para ellos, sino para nosotros, para este tiempo. Porque en este tiempo, como dice la Escritura, pues fue que vino el Señor. Y Dios ha dejado muy sentado o muy claro todo lo que el hombre necesita saber. Cosa contraria, lo que sucedía acá en la iglesia en Corinto, por ejemplo. Yo voy a tratar de buscar aquí alguna idea. Eh, aquí. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 30, y vamos a también leer el capítulo 2, algunos versículos. Dice la Biblia, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios
y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y dice el 30, mas por él vosotros estáis, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Muy bien. Existen expresiones muy particulares en la lectura, por ejemplo, la palabra de la cruz. Y hablando un poco acerca de lo que decía al principio, de lo que Dios tenía designado desde antes de la fundación del mundo, son cosas por las cuales nosotros debemos de considerar que un Dios crucificado es una contradicción, por pensarlo así, y que ese Dios se hizo hombre y murió en una cruz. Cuando nosotros pensamos en esa sabiduría, porque esa era la sabiduría de Dios, de que en el hombre tuviese esa oportunidad mediante la cruz de ser salvo. Cuando la gente oyó ese mensaje, para ellos era locura. Ellos pensaban que Dios era otro tipo de Dios, como ellos tenían como creencia. Recuerden que Corinto era una ciudad gentil y ellos eran idólatras por naturaleza. Y esta gente, al oír de este Dios, ellos pensaban que existía de alguna manera muy formalizada como lo creían ellos. Por ejemplo, el templo de la diosa Afrodita, que estaba ahí en Corinto. Mujeres que adoraban a esta diosa, pues en sus trabajos de adoración o en su oficio de adoración se entregaban al pueblo, prostituyéndose. Entonces, cuando ellos hablan de un Dios que murió en una cruz y que vino a morir por un mundo que no deseaba ser salvo, era contradictorio. Como es también contradictorio de que los hombres, estando muertos, tengan vida por medio de la cruz. De estas cosas es la que quería hablar con ustedes respecto al poder y la sabiduría de Dios, que es Cristo, por supuesto. A veces oímos hablar de hermanos que cuando se tiende a hablar a alguna persona o predicarle a alguna persona, muchas veces no se manejan muchos términos concretos. Cuando Pablo fue a predicar a Corinto, él exoneraba cualquier tipo de sabiduría, cualquier tipo de, conocimiento, porque recuerden que a los judíos querían señales y los griegos querían sabiduría. Esas expresiones de hablar de Jesucristo y de este crucificado son las que nosotros debemos de tener muy presentes, porque hablamos de un Dios que vino a dar su vida en rescate por muchos.
donde en la cruz se manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios es inigualable, es un poder que está capacitado para resucitar a los pecadores de su muerte. Es allí donde Dios manifiesta al mundo la oportunidad de que por medio de esa sabiduría el hombre pueda tener la salvación. Por eso aquí está en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando nosotros predicamos de Jesús o de un Cristo que murió en una cruz. Un hombre que, a pesar de que su condición de humano estaba allí expuesto y que fue evidente para muchos de su muerte, trajo consigo la oportunidad de manifestar al mundo la sabiduría de Dios. Esto es interesante porque a nosotros se nos parece muchas veces incomprensible ciertas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros reconocimos que Jesús vino a morir por nosotros y darnos esta oportunidad de que Dios nos cambiara de una condición de muerte a vida, a veces decimos, ¿cómo es esto? Entonces ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Y el simple hecho de saber que Dios, en el momento que una persona está arrepentida, que es sepultada en el bautismo para su perdón de pecado y que es resucitado de una vida nueva y que entra en una comunión con Dios, eso a veces dice uno, ¿será verdad? Entonces lo que Dios ha manifestado es que el hombre necesita reconocer en primer lugar que la sabiduría que ha dado al mundo se ha manifestado por medio de la predicación. Pero ¿qué predicaba Pablo? Pablo predicaba la palabra de cruz, es decir, que para aquellos que no creían era perdición, pero para nosotros lo que habíamos creído, en este caso decía Pablo, es poder de Dios. Entonces, es necesario que la persona hoy día tenga esa oportunidad de saber que en Cristo tenemos la oportunidad de manifestar al mundo la sabiduría de Dios. Es decir, que la persona ha reconocido que Cristo vino en propiciación por nuestros pecados y dándole la oportunidad a cada uno de ser salvo. Son principios que están muy claros en la Biblia. Y por esta razón, Pablo está demostrando, por medio de la predicación de la palabra, esta gran verdad. En el capítulo 2, en el capítulo 2, él decía a los hermanos en Corinto, recuerden que los hermanos en Corinto, eh, una iglesia muy capacitada, una iglesia que había recibido la mayoría de los dones, era una iglesia que tenía muchos conflictos. Y uno de los conflictos era el enaltecerse y que ellos sabían que ese orgullo en cuanto al conocimiento tenía que sucumbir ante la verdad de Dios. Entonces decía Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlo el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, ojo, humana, porque se sobreentiende, ¿no? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy bien. Usted no ha oído a hermanos que muchas veces eh, tienen ciertos pensamientos de lo que dice la Biblia, pero que a veces esos pensamientos no tienen aprobación divina
y muchas veces se implementan ciertos principios en las congregaciones. Por eso es que muchas veces hay que tener mucho cuidado cuando nuestra la convicción que tenemos acerca de esta verdad de que Cristo vino y fue crucificado y que vino dándonos la oportunidad y que a través de ese poder que es el Evangelio nos dio la capacidad de retener ahora, de tener comunión con Dios, tener nueva vida, haber nacido de nuevo y aparte de eso tener nuevos pensamientos. Porque recuerden que cuando nosotros fuimos bautizados, dice la Biblia que fuimos trasladados de este reino de tinieblas al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:13. Por lo tanto, la fe que tenemos nosotros tiene que estar fundada en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, en este caso, en el Evangelio. El Evangelio es tan necesario que cuando usted empieza a creer en lo que Dios dice, entonces empezamos a ser personas con una fe fuerte, así como en el caso de Abraham. Le voy a poner este ejemplo para que ustedes observen lo que es la fe. Dios le había dicho a Abraham que él iba a ser el padre de muchedumbre de gente, de personas, como dice Romanos 4:17. Y una vez que estaba allí, que Dios cumplió la palabra de darle un hijo en su vejez, cuando él ya consideraba su cuerpo como muerto, Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo en sacrificio, dando a entender que era un antitipo de lo que Jesús iba a hacer en el futuro, ¿no? Pero, sin embargo, lo que dice la Biblia es que Abraham tenía fe en Dios de que también tenía poder para resucitarlo. Y eso es la verdad de la cual nosotros hablamos de tener fe en Dios. Cuando usted cree en Dios, no es que usted cree algo en su corazón acerca de Dios, no. Es cuando usted está convencido que según su palabra, según lo que usted está aprendiendo de Él, usted empieza a acercarse a Él. Es decir, Dios quiere que todos los hombres tengan ese tipo de características. Es decir, que nuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios. Por eso es que sin fe, como dice Hebreos, sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces había esa disputa dentro de estos hermanos y Pablo está explicando, recuerden que la carta está dirigida a los hermanos en Corinto, no está dirigida a inconversos, sino a la iglesia. Y él está explicando las diferencias, porque en el tiempo de Pablo había muchas personas elocuentes, así como lo fue Apolos, que era un varón elocuente, y que habían personas que eran muy persuasivas a la hora de dar un discurso. Y él lo que está diciendo es que cuando fui a anunciar el testimonio el testimonio de Dios, como él dice el versículo 1, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué tanto hablamos nosotros acerca de Jesús? ¿Qué tanto somos tan específicos para hacerle entender a las personas que allí en la cruz el hombre tiene ahora una oportunidad para la salvación? ¿Pero en qué forma? Bueno, como dice el versículo 5, por medio de la fe. O sea, que el poder de Dios, como dice Romanos 1:17, voy a buscarlo acá rápidamente. Perdón. Ok, es Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el
el oír el evangelio produce en la persona algo importante, y es lo que es la fe. La fe viene por el oír. Si nosotros descuidamos, por ejemplo, lo que dice Dios en su palabra, entonces dice la Biblia que la fe muchas veces no aumenta. La fe muchas veces, en vez de aumentar, mengua. Porque así como nosotros nos alimentamos todos los días y tenemos el deseo siempre de comer, en lo espiritual también debería ser lo mismo, de que la fe se aumente o que la fe se satisfaga y se viene exclusivamente la satisfacción por el oír o leer la palabra. Si usted no está creyendo que esto es así, entonces podemos decir que la fe nuestra está fundada en la sabiduría de los hombres, porque yo considero muchas veces que ya con lo que yo sé es suficiente, ya no necesito absolutamente más de aprender otras cosas. Hay hermanos que dicen que nadie ha leído toda la Biblia, que se recuerde, perdón, que el que ha leído toda la Biblia no se acuerda de toda la palabra, y eso es lógico. ¿Por qué? Porque en la inmensa sabiduría de Dios o en la infinita sabiduría de Dios no puede caber toda su infinita sabiduría en esta finita mente. No podemos hacerlo. Entonces dice la Biblia que así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto, donde los hermanos, ya va, voy a buscar aquí, perdón, donde la iglesia en Corinto pues estaba ya entendiendo todo lo que Pablo estaba diciendo acerca de lo que la sabiduría de Dios, que el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría humana. Y como la gente era muy elocuente y la gente quería aprender en oír y escuchar algo nuevo, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es interesante observar también que cuando las personas que oyeron el mensaje, por ejemplo en Juan, el Evangelio de Juan habla que y muchas otras señales hizo Jesús que no están escritas en este libro, pero estas que se escribieron con el propósito de demostrar que Cristo era el Hijo de Dios. Y hizo muchas señales, y los judíos pedían señales. De hecho, es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Pero los judíos, a pesar de que ellos sabían de que venía el Mesías, según las Escrituras, no consideraron aceptar a Jesús como el Mesías, aunque él era la revelación de la sabiduría de Dios cuando vino a este mundo. Y cuando ellos los vieron que venían entrando a Jerusalén montado en un asno, unos de ellos creyeron que decía Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y otros se burlaban. Y así estamos en la actualidad. Cuando hablamos de Jesús y hablamos del sacrificio que dice Jesús, que hizo Jesús por nosotros, muchas de las personas no están creyendo. Y no están creyendo, ¿saben por qué? Porque les parece inaceptable, les parece locura, les parece que es algo como una falacia, les parece que es como un cuento que ya es repetitivo, pero no es así. La Biblia enseña que nosotros debemos de salvar a los hombres por la locura de la predicación. La iglesia está mandada a ir y anunciar a todas las naciones, en este caso, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia está mandada de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Las personas que crean en el evangelio serán salvas, mas el que no creyere será condenado. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad, porque eso es lo que le agrada a Dios. Si estamos buscando en hacer la voluntad de Dios y alguno de nosotros no está preocupado en que los hombres sean salvos, porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Y si no lo estamos haciendo, entonces, hermano, hay algo que no está en nosotros. Y eso que no está en nosotros, la Biblia dice que es la sabiduría de Dios. Si Dios tiene como
como plan dar oportunidad al mundo de que por medio de Jesús, aquel que derramó su sangre en una cruz, toda persona por medio de ese sacrificio pueda tener el perdón de pecado. Pero vamos a tratar de pensar un poco acerca de ese sacrificio en la cruz. Cuando usted lee la Biblia, dice que más o menos Jesús duró unas 6 horas en la cruz. Pero podemos decir que desde que vino a este mundo Jesús tenía una cruz porque estaba luchando con tantas cosas y que tenía que hacer morir tantas cosas, así como nosotros. Porque Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces la cruz que cargó Jesús no fue solamente el día de su muerte. Podemos decir que 33 años duró cargando una cruz. Nosotros en esta vida tenemos todo el tiempo de cristiano cargando una cruz, porque nosotros nos gloriamos en la cruz del Señor, como dice Pablo a los hermanos en Éfeso. Él se gloriaba en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el propósito principal de saber que cuando pensamos de esta manera, tenemos la sabiduría de Dios. Y cada vez que pensamos en esto, nuestros pensamientos, nuestro sentido, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, todo eso se va moldeando a la conducta de Dios, porque eso es lo que le agrada a Dios. Entonces, cuando usted tiene bien claro lo que Dios quiere que anunciemos a las personas para que sean salvas por medio de la predicación, entonces nuestro objetivo se hace cada vez más puntual, se hace más específico y todos nosotros tenemos esa oportunidad de manifestarlo, no a los hombres, sino ante Dios. Porque cuando usted está haciendo lo que le agrada a Dios, usted lo va a hacer voluntariamente, no obligadamente, no por compromiso, no porque usted necesita de hacerlo, no, porque usted sabe que eso es lo que Dios desea. Y una de las cosas que debería de estar en primer lugar en nuestro corazón es que si Dios quiere que los hombres sean salvos, nosotros también debemos de procurar que todos los hombres sean salvos. Y esto se logra exclusivamente cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que Dios nos hizo estar en Jesucristo, como dice acá. Versículo 30, capítulo 1. Mas por Él, mas por Dios, por su sabiduría, por su poder, estáis vosotros en Cristo Jesús. Y voy a explicar un poco acerca de esto. Gracias a Dios, nosotros podemos decir confiadamente, porque el poder de Dios, que es el Evangelio, lo demuestra, lo especifica y hace evidente que Dios nos añadió a la iglesia. Dice en Hechos 2:47, y teniendo el favor con todo el pueblo, y dice acá, y los que fueron bautizados fueron añadidos. Vamos a leerlo acá. Yo quiero que ustedes observen esto porque es interesante. Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, eso quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, más por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces expresamos esto. La justificación es cuando ya nosotros nos hacemos justos, es decir, que empezamos a vivir según las normas de Dios, haciendo lo que Él quiere que hagamos en esta vida. Eso es ser justo. Recuerden que Dios es justo, ¿verdad? Dios hace las cosas muy sabiamente y también Él es justo en cuanto al aplicar su justicia. Y sin embargo, muchas veces dejamos de ser justos. Muchas veces somos imparciales, muchas veces somos personas que quieren el beneficio propio, somos orgullosos, nos llenamos de odio y muchas veces de pecado, ¿verdad? Pero, ¿y la cruz? ¿Qué indicó la cruz durante todo este tiempo? La cruz indicó solamente muerte. ¿Muerte a qué? Muerte al viejo hombre. Muerte a aquella vieja vida de pecado que traíamos.
Es decir, que ya no tiene que prevalecer el orgullo, el odio, el pecado en nuestra vida, porque ya Dios nos hizo justos. Aparte de eso, nos dice la Biblia que nos hizo también santos. Y la palabra santo tiene que ver con una condición apartado de, de este sistema en la cual habitamos. No es que tenemos que salir del mundo, no, pero sí tenemos que saber que debemos de no confabularnos con ellos, de no tener comunión con el mundo, ni de las obras que hacen en el mundo, ni pensar como el mundo piensa. ¿Por qué? Porque ya nosotros fuimos comprados por precio y debemos glorificar a Dios tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ya en nuestra condición personal, como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, en Gálatas 2:20, ¿no? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la característica principal de nosotros, debe ser como nuestra insignia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ya esa característica de santificación es como que Cristo, observar la vida de Jesús. Durante toda esa persecución que tuvo Jesús, donde la gente, los escribas y los fariseos buscaban ocasión para acusarlo, para prenderle, y él sabiendo aún en su corazón lo que traían en mano, él no tenía malicia. Él simplemente les declaraba: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis de esta manera? ¿Verdad? Es decir, que no había odio, no había rencor. Ni aún en la cruz, cuando estaba muriendo, le dijo al Padre: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y es decir, que siempre buscó el beneficio de los demás. Pero nosotros muchas veces nos dejamos llevar por el odio, el rencor, el pecado. Es decir, que si decimos ser cristianos, debemos de vivir con Cristo. No podemos decir ser cristiano y vivir sin Cristo. O como decir, yo vivo una vida piadosa ante Dios, pero vivo sin Dios. O soy una persona espiritual, pero no tengo el Espíritu. Entonces son cosas que son contradictorias. Si nosotros somos santificados, ya sabemos que Dios nos hizo actos para vivir de acuerdo a su forma. Porque eso, como dice Dios, sé santo porque yo soy santo. Y la redención, pues que nos redimió, nos compró, nos libró nos rescató de una condición en la cual nos encontrábamos. Eso es lo más importante, de que Dios en Cristo nos hizo estar unido a Él. Y esa es una gran bendición, porque fíjense, en esta plataforma observamos que hay hermanos de diferentes lugares, y eso gracias al poder y sabiduría de Dios, que estamos aquí, uno, en un grupo, en un mismo pensamiento, pero tratando de hacer y de conocer más a Dios. Cada vez que yo me esfuerzo y cada vez que yo busco procurar agradar a Dios, yo tengo que empezar a darme cuenta de que mi fe tiene que estar fundada en la sabiduría de Dios, no en la de los hombres. Para que tengan presente esto, como dice acá, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La conclusión que podríamos dar a este tema es: ¿qué es para usted el poder de Dios? ¿Cómo acepta usted la sabiduría de Dios? ¿Y cómo lo manifestó Dios al mundo? Porque nosotros cuando hablamos, como dice acá la Biblia, en el versículo 6, sin embargo, hablamos sabidurías entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Como dice acá, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
Y esto es interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de la sabiduría de Dios es porque tenemos alguien que está guiándonos a conocer esa voluntad de Dios, como dice la Biblia, el Espíritu de Dios. Y ninguno conoció a Dios por su sentimiento, por su emoción, o porque le criaron desde pequeño que existe Dios. No, conocimos a Dios por medio de su sabiduría, por medio de ese poder que es Jesús. Jesús, eh, en su venida a este mundo, puso una cruz en el tiempo del hombre. Es decir, vino y marcó con su cruz la oportunidad de venir a él. Como dice Juan 12, si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y eso es una gran verdad. Hoy día Jesús sigue atrayendo gente por medio de ese poder de la cruz y manifestando en sí mismo la sabiduría de Dios. Dios nos colme de bendiciones siempre y Dios nos siga dando la oportunidad de adquirir sabiduría para poder ayudar a otros en este mundo. Porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Usted y yo tenemos en nuestras manos la oportunidad de esparcir la sabiduría de Dios mediante el poder de Jesús en la cruz. Recuerde que el poder de Dios es el Evangelio. Y cada vez que usted habla del Evangelio y predica a alguna persona, usted le está hablando sabiduría de Dios. No usted mismo, usted está hablando lo que Dios quiere que hable. Y usted, en la medida que va fortaleciendo ese conocimiento, usted va agradando a Dios cada día y va haciendo y hace Dios posible por medio de su predicación que las personas abran el corazón y ellos puedan obedecer a ese poder, donde Dios le resucita de sus pecados, porque el pecado le causó muerte. Es decir, que Dios le está transformando a esa persona en el momento que obedece al Evangelio de muerte a vida. Y Jesús vino para darnos vida, ¿no creen ustedes? Y vino a darnos a cada uno y al mundo entero la vida en abundancia. Gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias por su atención y que Dios nos siga ayudando en todas las cosas. Gracias, hermano. Muchísimas gracias entonces por habernos traído este estudio, esta palabra que viene directamente desde el Señor. Y este poder y esta sabiduría de Dios, entonces, tenemos que aprovecharla porque Él nos está dando la oportunidad de que podamos ser salvos. El poder que viene desde lo alto nos da la oportunidad de poder limpiar nuestra alma, limpiarnos de nuestros pecados, y esto es algo que va para todos, todos aquellos que quieran escuchar y oír la palabra que Él ha dado a través de su Jesucristo y especialmente la salvación que Él ofrece para todos gratuitamente. Y bueno, nosotros estamos encargados de poder propagarla. Gracias, hermano, nuevamente por haberse dado el tiempo para poder estar con nosotros y traernos esta palabra maravillosa. Vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial y queremos, después, bueno, por supuesto, diciéndoles a ustedes que este estudio va a ser subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PA, para que si quieren compartirlo, si quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo ahí en ese lugar. Y quisiera pedir en esta ocasión a nuestro hermano Oswaldo. Hola, hermano Oswaldo, ¿cómo está usted? Gusto de saludarlo. ¿Cómo está la salud? Hola, hermano. Dios le bendiga, ¿me escucha? Sí, sí, hermanito, muy Aquí bien. estamos con la ayuda de Dios, hermano, esperando la cirugía para el 30, con el favor de Dios, el 30 de Oh, octubre. al 30 de octubre, otra cirugía Sí, más. sí, otra Vamos a estar más. orando con usted, hermanito. Usted, hermano, ¿es posible que nos pueda guiar en una oración en esta hora? Sí, hermano, no hay problema. Gracias, hermano. Adelante. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Damos gracias, oh Dios, por la vida y la oportunidad que nos das de poder estar en esta plataforma y poder escuchar de tu palabra bendita. Te pedimos, oh Dios, que esa palabra que ha sido predicada en esta ocasión eh, pueda quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón para ponerla por obra en nuestras vidas y poderte honrar y glorificar, Padre, como tú te lo mereces. Te alabamos, te glorificamos porque eres nuestro Dios y acudimos a ti, Padre, siempre para pedirte y suplicarte por
los hermanos enfermos y por los hermanos que de alguna u otra forma están padeciendo físicamente, espiritualmente, oh Dios, que les ayudes y puedas fortalecer su fe y que puedas, bendito Padre Celestial, ayudarles a seguir adelante. Gracias por los hermanos que hoy se congregaron en este lugar de esta manera y te pedimos, oh Dios, de que bendigas a los hermanos de la plataforma, que les ayudes a que puedan seguir adelante en este proyecto, bendito Padre Celestial, el cual es eh, proclamar y predicar tu palabra al mundo entero. Gracias, oh Dios, por tu buena voluntad, por tu amor y misericordia. Estamos en pie ante tu presencia y todo lo pedimos a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Dios y Salvador, conforme a tu divina y santa voluntad. Amén. Amén, Amén, Señor. Señor. Amén. Gracias, hermano Oswaldo, por traernos la oración. Bueno, vamos a pasar con los mensajes, con las visitas que hubo en Facebook Live con el hermano Néstor Sánchez. Adelante, hermano. Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, estuvo aquí la hermana Alicia Zamora, Sandra Espinosa Rosales, Annie Engelman, Richard Rosson, César Morales, María Nicolás Ramos, Vanessa Vegarayas, Luna Yos, Javier Serrano, Julia Flores Navarro, Isabel Ramos. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy excelente lección que nos ha traído el hermano José Díaz de allá de Barinas, Venezuela. Y queremos invitarlos porque pueden volver a escucharla como una doble bendición en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA y también en el Facebook de Néstor Sánchez. Pueden volver a escucharla ahí. Cada día hay muchos buenas lecciones como esta de hoy día. Así que están todos invitados. ¿Algún mensaje? A ver, dice aquí la hermana Julia Verónica Flores Navarro de Catacaos, Perú. Buenas tardes, hermanos. Un abrazo fuerte, fraterno, y siempre tengan en sus oraciones a mis niños Juan, Cris, Axel, Emilio y Julia. Gracias por compartir una porción de la palabra de Dios y así no ser oidores, sino hacedores de la palabra y ponerlo en práctica. Eso es lo que dice la hermana, es el único mensaje que tenemos. Siempre están en nuestras oraciones sus hijos también, hermanita. Ernest. Ok, muchas gracias, hermano Néstor. Vamos a leer algunos mensajes aquí en la plataforma. La hermana Marisa de Figueroa dice amén. Y la hermana Vidalia para todos dice amén y buenas noches. Hasta mañana. Si Dios permite, hermana Vidalia. Muchas gracias por sus mensajes. También a nuestra hermana Marisa, quien ha dejado mensajes aquí en la plataforma. Vamos a pasar a los comentarios, saludos, acotaciones, etcétera, en este instante. Nuevamente le damos las gracias al hermano José Díaz por haberse dado el tiempo para poder estar con nosotros compartiendo la palabra de Dios en esta hora. Pueden levantar la manito, pueden levantar esta manito o pueden levantar la manito que aparece ahí en Zoom también. Hermanito Jorge, adelante usted. Hermano R, gracias. Hermano José, muchas gracias por la lección, el centro del Evangelio, la resurrección. Hermosa lección. Usted mencionó algo muy importante, que somos comprados por precio. Pero preguntémonos, ¿qué precio? Hemos sido comprados con sangre. ¿Qué sangre? Sangre de Dios, porque Cristo es Dios. Ese es el precio que ha pagado Dios por cada uno de nosotros que estamos ahora en su camino, en el camino como usted nos dijo, en la sabiduría que a través de la predicación nosotros tenemos que llevar adelante, porque está el poder de Dios. Pero es necesario creer en la resurrección. También escuché, no sé estudio, pero que comentaron que, no sé si está en la Biblia, la verdad, que cuando uno predica la palabra de Dios, el que escucha, el que ve es a Dios, a Cristo predicando. ¿Qué tal responsabilidad, inmensa responsabilidad? Y la importancia de la resurrección, como decía Pablo, si no creemos en la resurrección, mentirosos nos hacen, en vano hemos predicado. Es importante, el centro del Evangelio es la resurrección. Si no, la prueba contundente a los judíos que pedían señales, la dio Cristo cuando resucitó a Lázaro. Le demostró la resurrección. Esperó 4 días
decir, donde estaba Lázaro para resucitarlo. Cuando le avisaron, él dijo, Lázaro no ha muerto. Esto es para demostrar la gloria de Dios. Y le demostró a los judíos, que aún no creen, incluso porque ellos no creen en un nuevo pacto, sino un pacto renovado, que la resurrección existe y nosotros estamos aquí por la creencia en la resurrección, la prédica del Evangelio, que es la salvación y que nos hace su santo el Señor. Gracias, hermano José. Gracias, hermano, por el comentario. Ore. Gracias, hermano Jorge. Bien, ¿alguien más? Ahora es el momento. Muy bien, pues hermanos queridos, no habiendo más puntos que tratar, me imagino que hemos escuchado muy claramente la lección del día de hoy. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes en esta hora por haber estado con nosotros y por haber apoyado esta plataforma que ya lleva algunos años ya, parece que unos 4 años y un poquito más, algo por ahí, me pueden corregir. Y el día de mañana nos estamos juntando nuevamente a la misma hora, mañana día jueves, para poder compartir otra vez un poco más de la palabra de Dios. Esta palabra que nos da vida, que nos reconforta y que nos hace cambiar desde el momento que somos bautizados la perspectiva de nuestra vida. Esta perspectiva que a veces se ve muy cambiada, muy tergiversada por las cosas del mundo y que nos ayuda aquella palabra de vida a poder darle un enfoque nuevo a nuestra existencia. ¿Bien? De tal manera que cambiamos la forma de ver las cosas y la mejor forma que tenemos de ver las cosas es a la manera de Dios. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que tengan una buena noche, cuídense mucho y mañana, si Dios lo permite, nos volveremos a juntar a la misma hora y en este mismo canal de Zoom. Gracias por su atención. Hasta mañana, hermanos. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Cuídense. Dios los bendiga. Hasta luego. Que Dios le Estamos bendiga a en todos. contacto. Que tengan buenas noches. Carmelo Blanco, Dios te bendiga. Bendiciones. Dios te bendiga, hermano. José, Un gracias, gusto gracias, verte. igualmente. Saludos para todos. Gracias, de la misma manera, hermano José. Hasta mañana, muchas gracias por el estudio. O paso, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Buenas noches a todos, hermano. Dios les Hermano bendiga. Waldo, Saludos a Cacao, José Díaz. Sandra. Arnie, Dios te bendiga. Igual, hermano, a todos, bendiciones. Gracias, hermano. Dios